Bienvenidos y bienvenidas a Problema y Posibilidad en su edición entrevista. El día de hoy nos acompaña Janet Leiva, licenciada y magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, institución en la que actualmente es docente a tiempo completo del Departamento de Economía. Sus investigaciones se han centrado en el análisis del sistema educativo, la identificación de las barreras que tiene el crecimiento regional y la desigualdad de ingresos. Además, ha realizado diversos estudios y consultorías para organismos como la OIT, la USAID, Produce y Minedo. El tema que abordaremos el día de hoy es uno de los problemas más importantes que ha enfrentado nuestro país por décadas. Estamos hablando de la informalidad. Sin embargo, es importante mencionar que se han realizado relevantes avances, pues en la década pasada nuestro país registraba una tasa de informalidad laboral del 77.1%, la cual se redujo al 71.6% en el cuarto trimestre del año 2019. Es decir, la tasa de informalidad disminuyó en un 5.5 aproximadamente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, cifra que se constituyó como una de las más altas en la región. Lamentablemente, el impacto que ha tenido la pandemia en nuestro país generó que ésta ascendiera a un 73.4%. En este sentido, este problema se constituye como uno de los principales en el país, que debe ser abordado tanto desde la ciencia económica, política y social, ya que genera o desencadena relevantes riesgos y limitaciones para el crecimiento de la economía nacional. En este sentido, resulta primordial conocer más acerca de este tema, la informalidad. Entonces, Janet, ¿podrías explicarnos, por favor, qué se entiende por informalidad laboral? Sí, bueno, ahí es importante distinguir las nociones de empleo informal y sector informal. En la literatura se hace referencia a la distinción entre lo que sería el margen extensivo de la informalidad, que se refiere a si una empresa, ¿no?, se registra ante la autoridad, perdón, tributaria y paga los costos necesarios de entrada al sector informal, al sector formal, perdóname, de lo que sería el margen intensivo de la informalidad, que más bien hace alusión a si las empresas que son formales en este primer sentido, que define su pertenencia al sector formal, eh, contratan o no trabajadores utilizando precisamente toda la regulación laboral que corresponde, ¿no? Entonces, tú puedes tener empleo informal, tanto en el sector informal, donde por definición todas las empresas que no se registran ante la autoridad tributaria van a emplear trabajo informalmente, pero también puedes tener empleo informal en el sector formal. Y el margen, digamos, de esa distribución puede ser relativamente importante, ¿no? Entonces, de hecho, en economías en desarrollo tienes que estos porcentajes pueden representar un porcentaje bastante significativo del empleo informal, es decir, el empleo informal en empresas formales, ¿no? Indiscutiblemente, ese tema es sumamente complejo. Incluso se pueden hacer las distinciones que acabas de mencionar. Podremos tener también dentro del sector formal algún tipo de informalidad laboral, ¿no? O también leí acerca de que las empresas que estaban registradas en el sector formal contrataban o trabajaban con empresas informales para, no sé, como proveedores de alguna forma. Hablando del tema en su complejidad, ¿cuáles consideras que han sido las principales causas de la informalidad en el Perú? Desde la economía se suele ver, digamos, la decisión de pertenecer o no al sector formal o de decidir, digamos, por una ruta de formalización, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista del trabajador, que son dos unidades, digamos, de observación o de análisis distintos, y por eso es importante diferenciar, digamos, estos elementos, ¿no? Pero en ambos casos se ve, digamos, como un proceso en el que el agente económico, ya sea la empresa o ya sea el trabajador, ¿no?, hace un análisis del tipo costo-beneficio, ¿no? Entonces la empresa evalúa de alguna manera, digamos, al menos en el marco de los modelos, tiene alguna aproximación a la diferencia entre el flujo de ingresos descontado que obtendría, ¿no?,
flujo de beneficios, mejor dicho, descontado que obtendría si es que decidiera formalizarse versus el que obtendría si no decidiera formalizarse. Entonces, aquí es importante porque un elemento clave en esa decisión va a ser la productividad, ¿no? Entonces, típicamente vamos a tener que las empresas menos productivas, ¿no?, deciden no formalizarse, mientras que las empresas más productivas deciden formalizarse. Y esto tiene que ver, digamos, con múltiples razones. Típicamente empresas más productivas tienen una mayor proyección de crecimiento y en consecuencia además se hacen más visibles ante las autoridades gubernamentales y como resultado también los costos de la informalidad van a ser crecientes, ¿no?, en el tamaño de la firma. Desde el punto de vista del trabajador también podríamos hacer un análisis de ese tipo, ¿no?, donde el factor, digamos, de productividad puede ser relevante a la hora de entender esos procesos. Entonces tú vas a tener típicamente que los trabajadores formales tienen una mayor acumulación de capital humano versus los trabajadores informales, aunque hay un componente de flexibilidad que va a ser relevante también, ¿no?, porque tú puedes tener también, dependiendo de las características propias del mercado laboral y de la disponibilidad de trabajos formales, ¿no?, o sea, de la capacidad de la economía para generar trabajo formal, ¿no?, vas a tener que podrías tener en algunos escenarios o dentro de una misma empresa trabajadores que están que tienen las mismas calificaciones y que, sin embargo, algunos están con un régimen formal versus otros están en un régimen informal. Y ahí también es importante distinguir, digamos, todas las gradientes que puede haber en esa caracterización de la informalidad, porque, digamos, dado el régimen legal, ¿no?, que determina un marco de regulación laboral y un marco también tributario, ¿no?, tú vas a tener que, dependiendo de las características de la empresa, porque tienes que estos regímenes también cambian con el tamaño de la empresa, vas a tener una forma en particular de ser formal, es decir, que se adecúa a la normativa, ¿no? Pero vas a tener muchas formas de ser informal, ¿no? Entonces tú puedes desde incumplir algunas de las regulaciones laborales hasta simplemente emplear trabajadores sin contrato, ¿no? Entonces hay extremos y gradientes que te llevan desde, digamos, la cero informalidad hasta la formalidad, pero hay muchas maneras de ser informal, ¿no? Y esto se aplica tanto a los temas, digamos, de regulación laboral como a los temas de tributación, ¿no? Entonces, tienes más o menos ese enfoque, esa perspectiva, ¿no? Ok, entonces la informalidad no tiene una causa única como se podía esperar, sino que es, digamos, producto de una combinación de servicios públicos deficientes, de la débil capacidad de supervisión y ejecución del Estado que derivan en muchos otros problemas sociales, ¿no? Uno de los cuales, como mencionaste, es la falta de capital humano, una deficiencia que de cierta forma corresponde a la baja calidad educativa que tiene el país, pues, ¿no?, que presenta actualmente. En este sentido, ¿hasta qué punto o en qué medida la falta de capital humano podría explicar la informalidad laboral? Como te decía, en realidad uno de los elementos más importantes para entender esta decisión de autoselección en el sector formal o informal es la productividad, y claramente un elemento importante para entender la productividad es, digamos, la capacidad de acumular capital humano, y en consecuencia el nivel educativo de los agentes, pero también la calidad, digamos, de esos servicios, ¿no? Entonces, ahí, digamos, en lo que respecta a la informalidad, es importante también tener en cuenta que hay, digamos, como tres grandes enfoques para entender esa decisión de informalidad, desde el punto de vista de las firmas, pero también se puede aplicar algo semejante al punto de vista de los trabajadores, ¿no? Entonces, dado el nivel de productividad de la firma, ¿no?, lo que tú tienes, o del agente económico, lo que tú tienes es que va a haber, digamos, un conjunto, ¿no?, de agentes económicos que son demasiado poco productivos como para poder dar ese salto, ¿no? Es decir, como para poder realizar la actividad productiva de modo tal que pueda a su vez cumplir con las regulaciones y los costos que esas regulaciones implican. Entonces, esa perspectiva que es más
digamos, que está más en sintonía con la idea de una economía dual, donde tú tienes un sector muy poco productivo y un sector muy productivo, que de alguna manera no tienen, digamos, ninguna relación entre sí, no compiten entre sí, están operando en espacios económicos completamente distintos, ¿no? Es la que se, digamos, basa en el trabajo de Harris, Todaro, donde en efecto tú tienes esa perspectiva, ¿no? Entonces son trabajadores que en efecto, o firmas que en efecto no van a poder cumplir con las regulaciones, ¿no? Mientras que luego tienes un grupo de firmas, digamos, desde un punto de vista quizás puedan ser más productivas que las primeras, que eventualmente podrían cubrir los costos de la formalidad, pero que deciden no hacerlo. Entonces, por un lado tienes la perspectiva de quienes no pueden, y del otro lado tienes la perspectiva de quienes pueden, pero de alguna manera actúan como empresas parásito, ¿no? Desde la perspectiva de Levy, quien coloca, digamos, esta caracterización para la informalidad en México, ¿no? Y en efecto, digamos, tendrías este grupo. Y luego tienes un grupo que más bien serían quienes se ven afectados por la excesiva regulación, ¿no? Que determina, digamos, costos de entrada demasiado altos para ser formales, pero que en realidad sí se verían beneficiados de pertenecer al sector formal, ¿no? Entonces, ahí, digamos, en todos los casos, esta gradiente está muy estrechamente relacionado, esos tres enfoques están muy estrechamente relacionados con la productividad laboral y uno de los elementos, o productividad en general, ¿no? Y uno de los elementos claves para entender la productividad es precisamente el nivel de acumulación o la capacidad de acumular habilidades en el tiempo, ¿no? Y ya sobre eso hay una literatura muchísimo más amplia, ¿no? ¿Cómo podría influir entonces la ineficiente distribución pública de los ingresos que se realiza en el país en la informalidad? Eh, a ver, ahí sobre esa pregunta, no sé exactamente qué están queriendo decir con esa pregunta, porque a ver, lo que tú tienes es que uno de los papeles que obviamente cumple el gobierno es la redistribución de ingresos, ¿no? Claro. Entonces, se refieren a ese rol redistributivo, a cómo el gobierno mediante ese tipo de políticas puede redirigir ingresos de los sectores más ricos hacia los sectores menos ricos, Así es. y cómo eso influye. ¿Y en Eh, qué, hasta qué punto sí, o de qué formas influye en la informalidad? Ahí, digamos que digamos, el canal por el que podría eventualmente influir ese rol, digamos, de redistribución, ¿no? Tiene que ver con el impacto que eventualmente podría tener en los servicios públicos que están orientados a la acumulación de capital humano, ¿no? Entonces, si ese tipo de estrategias, digamos, no implica una gestión suficientemente eficiente como para poder dirigir, digamos, esos recursos hacia el sector salud, hacia el sector educación, de modo que se pueda, digamos, avanzar progresivamente en el sentido de la igualación de oportunidades, de acumular habilidades, ¿no? En el tiempo, y eso está muy centrado, digamos, en programas dirigidos a la primera infancia. Eso puede determinar en efecto que haya una mayor, digamos, dificultad para acumular capital humano. Pero en el sector de educación y salud, de hecho, que bueno, la pandemia nos lo ha revelado en toda su magnitud, lo que tenemos también es Exacto. como una ausencia de stakeholders, ¿no? Partes interesadas que puedan presionar por mejoras significativas en el sector salud y educación, ¿no? Entonces lo que tú tienes es una especie de digamos, sobre todo en el sector salud, lo que observas es como una inercia en el gasto, ¿no? Y en el caso de educación ha habido mejores avances con la incorporación de la carrera pública magisterial para poder incorporar la meritocracia en el proceso de evolución, digamos, de las carreras de los docentes, pero al mismo tiempo, digamos, lo que de alguna manera aún hace falta y aún, digamos, no se termina de demostrar en toda su magnitud es que hay una importante inversión en capital humano
no tanto en capital físico, que necesitas hacer en esos dos sectores para poder, digamos, mejorar la calidad de los servicios y tener esta orientación. Obviamente en ambos casos son dos, digamos, problemas por sí mismos, digamos, bastante complejos, ¿no? En el caso de la salud, por ejemplo, todo el tema de la capacidad de tener buena salud, ¿no? Pasa ni siquiera tanto por el proceso, digamos, de entender cómo funciona el nivel de atención hospitalaria, sino que en muchos casos pasa por ejemplo, políticas que estén orientadas a mejorar tu calidad de vida en ese sentido, es decir, o sea, realizar una mayor ejercitación, tener más eh, eh, digamos, una alimentación más saludable, pasa incluso por ese tipo de políticas que son más difíciles, digamos, de incentivar, digamos, en la población. Entonces, es bastante complejo, pero de hecho, digamos, el canal que eventualmente podría determinar eso se me ocurre, ¿no? Podría ser, en efecto, ¿no? Mediante la posibilidad de redirigir esos recursos hacia esos sectores, ¿no? Claro, entonces los sectores que principalmente resaltan son salud y educación. En el caso de la salud, debido a que pues es sumamente importante para que las personas desarrollen las capacidades o las competencias necesarias para justamente insertarse en el mercado laboral formal. Y respecto a la salud, bueno, el bienestar físico, que es indiscutiblemente una pieza fundamental para que complemente, pues, ¿no? El desarrollo de estas capacidades que sin salud, pues, es un poco complicado de lograr. Estamos en un contexto en el cual la pandemia ha generado, ha restringido durante muchos meses la actividad económica y lo sigue siendo actualmente en algunos sectores, pero que ya son pocos. ¿Cuál fue el impacto de esta crisis sanitaria producida por el COVID-19 en la informalidad en el Perú? A ver, lo que pasa es que hay una característica particular de la informalidad que tiene que ver con cómo cambia con el ciclo económico. Y lo que tú tienes es que en realidad la informalidad suele ser un mecanismo de ajuste contracíclico. Es decir, la informalidad se reduce durante los periodos de crecimiento y se incrementa en los periodos en los que tienes caídas, digamos, en los ingresos, ¿no? Entonces, o en los periodos de recesión, para ser más preciso, ¿no? Entonces, sin embargo, dadas las políticas, digamos, de encuarentamiento que impusieron, digamos, varios países, y en particular, digamos, eso fue bastante difícil de afrontar en economías con tasas de informalidad tan altas como la peruana, lo que tú tenías es que esa posibilidad desaparecía, ¿no? Entonces, en ese primer periodo donde teníamos que las empresas se veían obligadas a cerrar y ya no era posible realizar actividades comerciales por estas medidas, digamos, inicialmente adoptadas por los gobiernos, que en algunos casos se extendieron más que en otros, ¿no? Lo que tú necesariamente vas a observar en ese primer periodo es una reducción de la informalidad, pero por el mismo hecho de que ya ese tipo de actividades, que típicamente son actividades presenciales, no podían ser realizadas, ¿no? Claro. Pero, claro, una vez que tienes el proceso ya de apertura económica, ¿no? Nuevamente donde ya es posible volver a operar, claramente lo que vas a tener es un crecimiento de la informalidad por la pérdida, digamos, de empleo productivo, porque este tipo de crisis sanitaria genera o está asociado a una recesión, ¿no? Entonces ya en el periodo posterior a las políticas de encuarentamiento, lo que tú vas a tener es un incremento, digamos, de la informalidad, y esta informalidad va a estar, de hecho, concentrada además en algunos sectores, ¿no? Entonces, dependiendo también de cuál sea el nivel de seguimiento que se haga a los protocolos sanitarios, también vas a tener que hay nuevas políticas que ahora tienen que ser implementadas y que de hecho pueden elevar también los costos de la formalidad, ¿no?
Justamente eso, hablando de políticas, ¿cuáles crees que deberían ser los incentivos que deben implementarse para contrarrestar de manera eficiente esta problemática? Más aún en esta pandemia que ha agudizado, pues, ¿no? Las cifras en este sector informal, tanto desde el sector público como desde el sector privado. ¿Cuáles son estos incentivos que consideras que deberían implementarse? Las políticas, digamos, pro formalización son básicamente de tres tipos, ¿ya? Hay políticas dirigidas a incrementar los costos de la informalidad, hay políticas dirigidas a reducir los costos de la formalidad y hay políticas dirigidas a incrementar los beneficios de la formalidad, ¿no? Entonces, tú tienes esos tres elementos y ha habido mucha concentración, ¿no? En términos de políticas públicas, el enfoque de reducir los costos de la formalidad, es decir, de hacerle más sencillo a las empresas el poder registrarse, por ejemplo, ante la autoridad tributaria, ¿no? Los costos, digamos, que tienen que ver con de entrada específicos, ¿no? Que también pueden además diferenciarse tanto en el margen extensivo como en el intensivo. Entonces, en el margen extensivo tú reduces todo lo que tiene que ver con la burocracia, ¿no? Para poder registrar la empresa como una empresa formal, ¿no? Entonces tienes lo que, digamos, antes le podía tomar días o incluso meses. Además, con la implementación de tecnologías de la información, eso se ha simplificado y tienes procesos que pueden acelerarse de manera significativa, ¿no? Entonces tú tienes una página web en la que puedes identificar de manera muy clara, digamos, cuáles son esos pasos para poder registrarse, ¿no? Entonces tienes este tipo de políticas, pero que, al menos de acuerdo con la literatura, no han generado, digamos, gran impacto en términos de formalización. Es decir, reducir los costos de entrada o de registro de las empresas y de registro de las empresas formales no ha tenido impactos significativos en la formalización de empresas, lo que quiere decir que no necesariamente las empresas ven como algo atractivo el formalizarse, probablemente porque ese registro implica que se hagan visibles frente a la autoridad tributaria y entonces pueden, digamos, incrementarse precisamente, digamos, la posibilidad de que tengan algún tipo de no sé, visita, ¿no? Que evalúe si en efecto, digamos, está desempeñando de acuerdo con el marco regulatorio, mientras que si permanecen informales, de alguna manera son invisibles frente a la autoridad tributaria, ¿no? Entonces tú tienes ese tipo de Claro. medidas, tienes medidas orientadas más bien que no han tenido mucho impacto, pero que se basan en uno de estos tres enfoques al que hacía alusión antes, que es el enfoque de ver a esta masa de trabajadores informales, que se basa mucho en el trabajo de De Soto, como un potencial, una fuerza potencial de impulso al crecimiento productivo, ¿no? Entonces, tienes esta reserva, ¿no? Eh, de trabajadores o de empresas que potencialmente podrían tener un impacto significativo en el crecimiento económico, pero que se ven limitadas por esas regulaciones excesivas, ¿no? Pero como te decía, eso no ha tenido grandes impactos en términos de formalización. Aunque sí es cierto que entre quienes sí se formalizaron, de alguna manera sí se observan impactos importantes en términos de ganancia de productividad, por ejemplo, ¿no? Pero en términos de qué porcentaje de quienes tienen o reciben ese tipo de políticas se formalizan ha sido marginal. Es mínimo. Luego tienes un tipo de políticas que están dirigidas a incrementar los beneficios de la formalidad, y en efecto ahí tú vas a tener que, por ejemplo, son medidas que implican algunos beneficios que tienen ese tipo de empresas, por ejemplo, acceder a compras estatales, la posibilidad de exportar, digamos, la posibilidad de acceder a un crédito más barato, ¿no? Etcétera, ¿no? Y de hecho, el tema del crédito es clave en este proceso. Pero lo que vas a tener es que en realidad, qué tanto puedan ganar las empresas con la formalidad y con la capacidad de acceder al sistema financiero formal, va a depender en buena medida de cómo opere ese sistema financiero, ¿no? Entonces, mientras más competitivo sea,
los beneficios van a ser más importantes, ¿no? Y el tercer tipo de políticas son los que están orientadas más bien a incrementar los costos de la informalidad. Entonces, todo este tipo de medidas orientadas a, no sé, tareas de confiscación de bienes que son producidos de manera informal o producidos por empresas informales, el sector informal, quiero decir, son otro tipo, digamos, de políticas. Pero lo que tienes es que típicamente los estados concentran la labor de detección de actividades informales en las empresas grandes. Entonces las otras empresas parecen casi invisibles y lo que tú tienes son, digamos, de alguna manera medidas muy esporádicas, ¿no? Donde tienes a la municipalidad que de vez en cuando hace una gran actividad de confiscación de bienes, pero es algo que no es regular y entonces no, digamos, es casi más para, digamos, hacer visible que se está haciendo, que se quiere hacer algo más que realmente una política orientada a reducir la informalidad. Y muy probablemente tiene que ver con que esta imagen de que hay en realidad una economía dual donde realmente tienes a un grupo de empresas que no podrían ser formales porque no podrían cubrir los costos de la informalidad, es la que está más asentada, ¿no? Que son firmas muy poco productivas, ¿no? Y en consecuencia no podrían en realidad afrontar estos costos. Y entonces tienes este tipo de mirada, ¿no? Bueno, entonces, digamos, de lo que resalto de lo que acabas de decir es que el sistema financiero, el facilitar el crédito, sería uno de los puntos más importantes en los cuales se podría focalizar futuras políticas del Estado, ¿no? Respecto al sector privado, no me mencionaste mucho, pero a modo de conclusión ya considero que es sumamente importante la colaboración, sobre todo, ¿no? Con esas nuevas políticas y las que actualmente están vigentes justamente para intentar contrarrestar las cifras de la informalidad. Ahora tenemos las siguientes preguntas de los estudiantes. La primera pregunta: ¿qué medidas se podrían tomar ante la coyuntura de la pandemia para reducir las brechas de género existentes que colocan a la mujer por obligación en su mayoría en el sector informal laboral? A ver, es una pregunta compleja porque en realidad las brechas de género no solo se observan, digamos, digamos, tienen diferentes dimensiones en lo que respecta al funcionamiento del mercado laboral, pero típicamente lo que se podría hacer, lo que de hecho de alguna manera en otros países está implementando, es tratar de tener algún tipo de medidas dirigidas exclusivamente a fomentar, por ejemplo, los emprendimientos de mujeres y a mejorar las condiciones para el desarrollo de estos emprendimientos. Entonces, puedes tener que, por ejemplo, entre las mujeres puede haber una mayor brecha de información respecto de lo que implica la formalidad y en consecuencia tener políticas especializadas dirigidas a las mujeres podría ser una medida. Y en ese sentido, tener un enfoque de género a la hora de implementar esas estrategias es clave, porque, claro, tú vas a tener que típicamente las mujeres, ¿no?, van a afrontar en mayor medida lo que implica todo el tema de las tareas domésticas y en este proceso de pandemia además vas a tener que eso puede haberse acrecentado de manera significativa, ¿no? Porque, claro, ahora los niños están en casa, ¿no? Entonces ya hay muchas actividades que, digamos, han incrementado la carga de trabajo doméstico de las mujeres, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta eso a la hora de diseñar ese tipo de políticas. Pero una política de ese tipo podría ser, en efecto, establecer medidas específicamente orientadas a las mujeres para fomentar emprendimientos formales. Ahora, la segunda pregunta es: ¿existe alguna teoría sobre la informalidad laboral y el nivel educativo? Hay, digamos, muchas maneras de relacionar esos dos resultados. Como ya había mencionado, digamos, un elemento clave que tiene que ver con cómo el nivel educativo incide sobre la informalidad es a través del mecanismo de productividad. Es decir, vas a tener que, típicamente, trabajadores con mayores calificaciones, ¿no?, van a estar con mayor probabilidad en el sector formal, aunque puedes tener un importante porcentaje, dependiendo de las características propias de la economía, ¿no?,
específica de su estructura productiva, ¿no? De su capacidad para generar lo que la Organización Internacional del Trabajo llama empleo productivo, ¿no? Podrían eventualmente también insertarse en el sector informal, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando se hacen, digamos, análisis de las brechas de ingreso entre trabajadores formales e informales, ¿no? Tú encuentras que luego de controlar por diferentes características observables, en efecto hay una brecha, pero si evalúas esos resultados dentro de una empresa en particular, vas a tener que eventualmente, controlando por habilidad, trabajadores formales e informales realizan las mismas tareas. O al menos esa evidencia se ha encontrado para el caso de Brasil, donde se ha podido hacer este tipo de análisis. Entonces hay mucho en realidad que avanzar, ¿no? Desde la teoría económica en la comprensión del fenómeno de la informalidad y en ese vínculo en particular, pero que va a estar de alguna manera conducido, ¿no? por el impacto que la acumulación de capital humano o de escolaridad tiene sobre la productividad. Bien, esas han sido las preguntas de los estudiantes por el momento, fueron dos. Te agradezco, te concluyo ya la entrevista agradeciéndote nuevamente al habernos aceptado la invitación y pues a nuestros espectadores los espero en un nuevo capítulo de Problema y Posibilidad. Muchas gracias.